Estos primeros 5 meses del gobierno de López Obrador han demostrado que una relación difícil, tensa, complicada es con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es su posicionamiento frente al gobierno? ¿Es una oposición o es un contrapeso? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver esta información para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Así nació El Día Después, de Diego Luna. Nace en las elecciones, en el momento de las campañas, donde la descalificación empezó a crecer a un nivel ya insostenible, ¿no? La gente se atacaba por atacarse, ¿no? Y había ese rollo de ¿estás conmigo o en mi contra? No hay punto medio, ¿no? El Día Después es una plataforma para acercar a los ciudadanos con diversas organizaciones, colectivos y movimientos sociales. El día después decidimos transformarnos en una plataforma que sirva para conectar a las organizaciones civiles, a los movimientos, a los colectivos que están haciendo cosas por este país y que necesitan de nuestro apoyo, necesitan de los ciudadanos. Te vas a meter a la página que es eldiadespues.mx, entras y hay un buscador que a través de temas o por regiones te va diciendo qué organizaciones hay ahí. Mantener una sociedad dividida le conviene al poder, así lo señala Diego Luna. Le conviene muchísimo tener una sociedad que no se puede organizar, que no puede unir su voz, ¿no? El poder de la ciudadanía está en la unidad, está en los números, ¿no? Ahí es cuando puedes ejercer realmente presión. Que no se nos olvide, no nada más a esta administración, pero así podemos revisar la historia, por lo menos yo reviso la historia de las últimas 3 o 4 administraciones, y hay en todas un ejemplo de un tema donde el hartazgo y donde la indignación como sociedad nos hizo unirnos y se generó tal presión que el gobierno tuvo que dar un giro y cambiar el rumbo. Diego Luna no es ajeno al panorama actual en México. La violencia y desigualdad lo agobia. Me entristece muchísimo la violencia que se vive en nuestro país, pero quizás si tuviera que resumir cuál es el tema que más me preocupa, porque siento que es parte de todos los temas que me preocupan, es la desigualdad, ¿no? Cuando en el momento que aceptamos esa desigualdad como algo normal, nos estamos echando un peso encima que no nos vamos a poder quitar. El Día Después es una realidad donde juntos podemos darle un nuevo rostro a nuestro país. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la posición de la sociedad civil? ¿Cómo se coloca frente al nuevo gobierno después de 5 meses, de esta nueva administración? Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho, Edith Olivares, de Amnistía Internacional. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Michelle Cisneros, que además andas de manteles largos, directora de El Día Después. Ahí andamos, de manteles largos. Usted acaba de presentar. Exacto, ya se pueden meter. Ahorita es comercial. Por Giro, ¿cómo estás? Muy bien. Un Pablo, un placer que estés con nosotros. México unido contra la delincuencia. Y voy a empezar contigo. Ya. Por estar justo haciendo anuncios como que hicieron el viernes pasado del Día Después. A ver, ¿qué dirías? ¿Qué ha cambiado o cómo es la relación, dónde se sitúa el posicionamiento de la sociedad civil frente al gobierno de López Obrador 5 meses después de haber entrado al poder?
Pues creo que todavía nos estamos acoplando. Ha sido difícil. Era bien fácil, más bien, estar en contra de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ahora la narrativa no ha sido la misma, sobre todo porque tanto el presidente como personas de su equipo han empezado a denostar ciertas partes de la sociedad civil organizada. Yo la verdad opino que muchos de los comentarios sin fundamento, pero justo por ello creamos esta plataforma que se llama El Día Después, donde justo lo que queremos es platicarle a la sociedad mexicana qué hacemos para que, pues en principio, porque no solo el gobierno, el Estado, normalmente señala a la sociedad civil organizada como corrupta, como defensores de criminales, sino también la sociedad sigue este juego. Pero también es gran parte culpa de nosotros, de los que estamos en las organizaciones, porque no hemos sabido explicarle a la gente qué tan importante es nuestro trabajo, y es una de las razones por la que creamos esta plataforma, para potencializar el trabajo de tantas organizaciones, colectivos y movimientos de la sociedad civil que tienen años trabajando por la justicia en este país. Pablo, tú también 3 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil. Más de los que me gustaría admitir. Yo sé, pero no vamos a puntualizarlo, pero por lo pronto te diría, ¿compartes? ¿Te pareció más difícil actuar como, digamos, como organización de la sociedad civil, México Unido, contra el gobierno de Peña Nieto, y ahora es más complicado hacerlo, o te cuesta más trabajo, o te sigues adaptando, como decía Ixchel? Pues mira, yo creo que han sido diferentes momentos, ¿no? La sociedad civil hace muchos años pedía cosas muy macro, es decir, pedía democracia, pedía federalismo, participación, y luego se fue sofisticando, afortunadamente, porque ahora la sociedad civil es muy profesional, es experta en los temas, se pasó de una sociedad civil contestataria a una propositiva, con propuestas muy estudiadas, con programas, con pilotos, digamos, que ya funcionan. Entonces, como dice Ixchel, es muy importante que la gente sepa lo que estamos haciendo. En el tema de participación o no, en el 2012 nos unimos en una cosa que se llamó la Cumbre Ciudadana. Ajá. Sacamos muchas propuestas y el gobierno entrante, que no tenía propuestas, las tomó y nos dejó participar mucho en la negociación con el gobierno de transición. O sea, tú dirías que en algún aspecto fue más fácil con Peña. Mucho más fácil al inicio. Ajá. Después nos cerraron la puerta porque no les gusta que estemos, y después implementaron como quisieron, y entonces hubo que salir a decirles que lo estaban haciendo mal. En este caso, yo sí sentí un rechazo a que participara la sociedad civil en propuestas desde el inicio de esta administración. O sea ni siquiera nos manejaban. No era, a ver, díganme todas sus propuestas, vamos a seguir, sino era como, bueno, a ver, esto sí, esto no, un poco. Y yo creo que es una pena, porque como decía hace rato, hay mucho expertise en muchas áreas que le hace falta a este gobierno, que está en la sociedad civil, y que la gente debe de saberlo, participar, ayudar y hacer que el gobierno tome esos casos y los ponga en práctica, ¿no? Edith Olivares, tú estás en un lugar especialmente delicado, complicado, por el tema que maneja Amnistía Internacional, pero además porque si la violencia y la inseguridad, las violaciones a derechos humanos, desapariciones, etcétera, fue uno de los puntos centrales, digamos, del gobierno anterior, en el actual gobierno seguimos teniendo un problema severo de inseguridad, de violencia, etcétera. ¿Es más difícil con el anterior que con este, o cómo se posiciona Amnistía Internacional? Bueno, más que más difícil o menos difícil, a nosotros también nos ha asombrado, como esperábamos, o creo que la mayoría en México esperábamos, un gobierno que tuviera como más entrada, más canales para la participación de la sociedad civil organizada, no tanto por el tipo de gobierno o la tendencia del gobierno, sino no importa que sea izquierda, derecha, bla. Sino más bien por el tiempo, o sea, porque tenemos en México 30, 40 años de venir trabajando en la construcción de una democracia mucho más inclusiva, mucho más participativa, y la sociedad civil sin duda ha sido la que ha empujado el proceso de democratización en el país. Es decir, los partidos políticos por supuesto que empujan, pero la sociedad civil es la que más ha empujado, y hemos logrado posicionar temas que a los partidos políticos o a los políticos no les han interesado tanto. El tema de desapariciones, el tema de violencia contra las mujeres, todos los temas del feminismo han venido desde la sociedad civil,
Y entonces sí vemos como preocupación, uno, que se nos haga ver que la sociedad civil es un conjunto homogéneo de organizaciones y personas fifís, corruptas, de derecha, conservadoras. Todos esos no son adjetivos que estoy poniendo yo, sino que han sido señalados desde personas del gobierno. Y vemos con mucha preocupación eso, porque parece ser como de un lado los buenos y de otro lado estamos los malos, los conservadores, etcétera. Y es un discurso que puede ser peligroso porque puede ser como, digamos, un poco separatista por un lado, y además no ayuda a que la sociedad civil podamos aportar, como bien señalaban, en la construcción de una democracia mucho más profunda, que es a la que ya deberíamos estar aspirando en el país. Lo veíamos, Itzel, cuando pasábamos algunas declaraciones de Diego Luna, la iniciativa de ustedes el día después surgió precisamente al calor de la campaña y la justificación era un momento de enorme confrontación, de descalificaciones. Decía él que estaban llegando ya a niveles de exagerados. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de la campaña hoy respecto a las razones que a ustedes los llevaron a poner en marcha su organización? En principio porque hubo mucha gente que se sumó, ¿no? Se mostraron 12 puntos, ¿no?, que hablaban sobre género, sobre discriminación, la no discriminación, ¿no?, comunidades indígenas, medio ambiente, como respetar estos ejes para convertirte en un buen ciudadano, le llamábamos. Y hubo mucha gente que firmó este manifiesto, pero nos preguntaba, ¿y ahora qué? ¿No? Ya firmé, soy un buen ciudadano porque esas 12 puntos, cumplo con esos 12 puntos, pero ¿qué puedo hacer? Entonces justo los fundadores del Día Después se juntaron con el que ahora es el equipo del Día Después, que somos 4 mujeres las que estamos trabajando ahí en el Día Después, para ver cómo podíamos vincular a toda esta sociedad civil organizada que ya estaba trabajando con esa gente que quería hacer algo, independientemente de quién ganara, que esa es un poco la razón de ser de esto, que si ganaba Andrés Manuel o ganaba Mido, ganaba Naya, al final tu vecino con el que te peleaste iba a seguir siendo tu vecino, tu papá iba a seguir siendo tu papá, y lo que queríamos realmente, lo que queremos todos es dar un paso adelante, ¿no?, y llegar a un punto en el que este México sea más justo. Entonces, ¿tú qué podías hacer? Desde tu trinchera. O sea, si para ti era firmar un change o para ti era salir a marchar, pero también tú podías donar 20 pesos, pero también puede ser que tú pudieras donar tu tiempo y ser un diseñador para una organización que jamás pensó tener un logo. Bueno, pues todo eso lo metimos a una plataforma, juntamos a estos dos mundos y es lo que estamos lanzando el día de hoy. O sea, es un poco como intermediarios. Ustedes están tratando de conectar gente que quiere hacer cosas con organizaciones que las están haciendo. Exacto, ¿entiendo? porque justo muchísima gente que quiere hacer algo por este país no saben dónde específicamente, ¿no? Entonces, nosotros esa plataforma trata de vincular estos dos mundos, pero también vamos a tener unas jornadas ciudadanas donde vamos a ir a hablar con la gente, a las universidades, a las ferias de libro, a los conciertos, a los festivales de cine, no solo para mostrarles el proyecto, sino también para preguntarles, oye, ¿por qué tú te activas cuando hay un sismo, pero no te activas cuando matan a 250,000 personas o cuando desaparecen a 40,000? O sea, parte, tomo tus palabras, del reacomodo es dónde está la sociedad civil. Debe ser un intermediario, debe ser un articulador, debe ser la oposición o debe asumir espacios de oposición o de contrapeso. Regreso contigo. Cuando yo denuncio, yo sentí morirme después, porque me llegó el primer mensaje saliendo de mi denuncia y me dicen, a ver, perra, te dijimos que no hicieras nada, ¿sí? Por denunciar, en tu puta vida vas a volver a ver a tu hija. Cuando yo fui a la comandancia de policía, me dijeron, no pasa nada, señora, su hija de andar de fiesta, se debe haber ido con el novio o se fue con un amante. Espera que llegue. El discurso del gobierno siempre había sido, andan en malos pasos, algo, ¿no? Y yo después aprendí que ese discurso era una falacia, que tenía dos propósitos.
uno, no buscar a los desaparecidos, y el otro, crear una falsa imagen o una falsa percepción de seguridad. Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, José Ángel Mejía Martínez, Juan Manuel Salas Moreno. 15 de noviembre del 2010, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Ramiro Osuna Ríos, 19 de junio de 2018, Tepic, Nayarit. Gabriela Martínez Reina, 10 de diciembre de 2010, Ciudad de México. Fausto García Herrera y Brian García Gagiola, 24 de enero del 2017, Culiacán, Sinaloa. Luis Ángel León Rodríguez, junto con 6 policías federales y un civil, 16 de noviembre del 2009. Estamos hablando del papel de la sociedad civil. Me quedé contigo, Pablo Lleró, México Unido. Decía Ixchel, ellos tratan de ser un articulador de esfuerzos, de activar incluso iniciativas. ¿Qué es dónde debe ponerse la sociedad civil frente al gobierno del observador? ¿Como un contrapeso? ¿Llenar espacios de una oposición debilitada que no se está viendo? ¿Seguir, digamos, como decíamos en el corte, en la gritiza, como ocurrió con el gobierno de Peña? ¿Dónde? Pues mira, naturalmente somos oposición en el sentido no político, pero sí oposición, en el sentido, por ejemplo, lo que veíamos de las madres que están buscando a sus hijos, ¿no? Puede ser que el Estado no haya sido quien desapareció a los hijos, pero sí el Estado ha sido omiso en buscarlos, ha sido omiso en darles a ellas lo que se merecen, la ayuda, ha sido omiso en usar las bases de DNA, en darles a ellas lo mismo que está dentro de la ley de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no se les da lo que se merece. Al final, si el reclamo es, pues es al Estado, entonces somos oposición natural en temas, ¿no? En derechos que estamos exigiendo, en causas que estamos siguiendo, no necesariamente política. En algunos casos se vuelve política y se ha vuelto política anteriormente porque era la petición de democracia, de federalismo, etcétera, etcétera. Pero no es una oposición política y yo creo personalmente que no debe ser una oposición política, sino una oposición de principios en busca de derechos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Edith? ¿Es una oposición política? ¿Es una oposición técnica? ¿Es un contrapeso? ¿Es un articulador? ¿Qué es? Es todo eso. La sociedad civil, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que es muy heterogénea en todo lado y en México más. Hay sociedad civil con diferentes agendas, con diferentes posturas políticas, con diferente expertise, y creo que parte de lo que tenemos que reconocer es esa heterogeneidad y esa diversidad que le aporta mucho al país, le aporta mucho a la ciudadanía y le ha aportado mucho al Estado, porque le ha aportado nuevas formas, nuevos temas, nuevos actores. Entonces, la sociedad civil no es un grupo, digamos, un condensado homogéneo, una sola fuerza, sino que más bien lo que hay que reconocer es esa diversidad. Y en esa diversidad también hay que reconocer que tenemos posturas políticas distintas, todas las cuales son, me parece, como legítimas. Y también tenemos diferentes propuestas y somos una sociedad civil que también discute entre ella como debe ser. Justo creo que eso es lo que más le hemos aportado a este país. Le hemos aportado ese reconocimiento de que en la diversidad está el gusto. Es decir, que no tenemos que tener ni la misma manera de pensar, ni las mismas formas de llegar, ni los mismos intereses y temas, y que ahí es donde está el aporte. Pero fíjate qué interesante. Ese ha sido justo uno de los puntos de crítica y de expresiones de desconfianza del propio gobierno hacia organizaciones de la sociedad civil, diciendo que algunos sectores sí son calificados, no solo como FIFI, sino, digamos, sugiriendo que son organizaciones que defienden intereses particulares o de particulares y en concreto de empresarios. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es todos defendemos intereses, todos y todas defendemos intereses. O sea, no hay ninguna... O sea, no hay ninguna, digamos, nada que te avergüence al respecto. Pues no, todas defendemos a las personas que buscan desaparecidos, defienden un interés, sí, claro, el interés de encontrar a las personas desaparecidas. Sí. Las organizaciones feministas defendemos un interés, sí, el interés de la igualdad entre mujeres. Las organizaciones de la diversidad sexual defienden un interés, sí, claro. Yo creo que hay que quitarse ese manto de que tenemos que ser como... puros.
No, esto no, digamos, no es no se contrarresta con la pureza o impureza. Yo creo que el tema de la pureza o impureza no es un tema que vamos a discutir en términos de política. Lo que tenemos, sí, tenemos intereses distintos. Algunas veces esos intereses pueden coincidir y otras no. Pero cuando hacemos ese discurso como tan totalizador, sí, como todas las organizaciones de la sociedad civil son corruptas, todas las personas son corruptas, habrá corruptos, seguro. O sea, habrá unos que han malversado fondos, seguro. Igual que hay partidos políticos que lo han hecho, igual que hay personas ricas o pobres que lo han hecho, por supuesto que sí. Eso no quiere decir que todas, ¿no? Porque ese discurso tan totalizador ahí sí opaca y contrapone a un grupo versus otro, y ahí es donde está como un riesgo. A ver, parte de la crítica, Ixchel, es no solamente a lo que señala Edith, sino a las agendas de algunas organizaciones que estarían, digamos, respondiendo a los financiadores. Pero yo no, ¿Cómo lo sientes tú eso? Sí, pero yo no veo el conflicto ahí. O Tampoco. sea, no, porque abiertamente la gran mayoría de estas organizaciones pusieron sobre la mesa cuáles eran sus agendas, y estas organizaciones también tienen de dónde reciben el financiamiento. Ya las y los ciudadanos decidiremos si creemos que su trabajo es válido o no, y nosotros sabremos diferenciar a las que, por ejemplo, jamás han dicho de dónde obtienen sus recursos o qué hacen con el recurso del Estado, porque sí hay organizaciones de la sociedad civil que recibían dinero del gobierno. Porque ¿En pasado? En pasado, porque ya se los quitaron. Se secó. Pero justo lo que creo ahí, el problema no es el darle dinero a las organizaciones de la sociedad civil, porque muchas de estas organizaciones suplían el trabajo que debió de haber hecho el Estado, y por eso se les pagaba. Pero sí había algunas que caían en corrupción. Es un poco como las estancias infantiles. En lugar de investigar cuáles son las que cayeron en corrupción, denunciarlas y llevar un proceso en su contra, porque se supone que es ilegal, porque es dinero público, les quitan el dinero a todas a rajatabla. Y entonces niños que estaban en albergues, mujeres golpeadas, de la noche a la mañana se quedan sin esa seguridad y esos derechos que tenían, que se los estaban dando por medio de estas organizaciones. El gobierno dice que lo va a hacer directamente. Vuelvo al ejemplo de las estancias infantiles, 800 pesos mensualmente. Yo tengo hijos, ninguna escuela de este país cuesta eso. Entonces, eso no te resuelve el problema, pues, el que te den el dinero a ti directo como víctima, ¿no? Justo las personas, las madres que están buscando a sus hijos e hijas desaparecidas, ellas han tenido que salir a buscar a sus hijos a fosas clandestinas, enfrentarse al peligro porque el Estado no les responde. Y justo el llamar y a todos meter en una bolsa y decir todos son corruptos, todos son conservadores, están metiendo en la bolsa a todas estas organizaciones que además la gran mayoría de estos colectivos vive de sus propios recursos. Bueno, por lo pronto, Pablo, voy a tener que hacer un corte, pero lo dejo apuntado. El hilo de la conversación, sí. Hace unos meses, cuando entró el presidente López Obrador, dijo: le tengo mucha desconfianza a las que llaman organizaciones de la sociedad civil. Hoy frente a la marcha del pasado fin de semana, dijo: bienvenida la oposición. Por supuesto, no es la sociedad civil organizada la que se manifestó el domingo, pero está habiendo, y eso es lo que te quiero preguntar, si está habiendo un cambio de discurso, si tú lo ves. Estamos hablando de la sociedad civil, cuál es su posicionamiento, una relación difícil con el actual gobierno. Desde que comenzó, decía Pablo, López Obrador dijo: tengo desconfianza a eso que llaman sociedad civil. Hoy en la mañanera, dio la bienvenida a la oposición y dijo que se expresen y protesten todos los que quieran. ¿Hay un cambio en el discurso? Pues mira, hoy hubo un cambio, lo cual me da mucho gusto, lo que no la descalificó. Ayer muchos bots y mucha gente que lo apoya descalificó fuertemente la marcha y la trató de encajonar en algo, ¿no? Y hoy él salió a decir, pues no pasa nada, qué bueno que se manifiestan. Y qué bueno que lo haga, porque en realidad la sociedad civil, la que yo conozco y he conocido todos estos años, está llena de personas que son personas súper comprometidas casi todas en ayudar al prójimo, ¿no? Mucha gente muy capaz que está dejando carreras en otro lado que le representarían mucho más éxito económico por defender los derechos de los demás, ¿no? Entonces, a mí cuando dicen esas cosas que le causa desconfianza y que todos son, sí se me hace así el estómago, porque en realidad lo está haciendo
para dividir, porque sí conoce y sí ha estado con las agendas. O sea, yo he estado sentado en muchas veces con la gente que hoy está en Morena y han visto nuestros planteamientos, han visto el trabajo a profundidad que se hace, las propuestas y todo el valor que está, y no lo han querido tomar. O sea, no es una cosa que lo haga por desconocimiento, ¿no? A ver, ¿cómo ves? A ver, por lo pronto se refiere a lo del fin de semana como oposición directa. Y además bienvenida. ¿Ves un cambio o no ves? Yo creo que el discurso como recurrente ha sido con respecto a la oposición aglutinada en partidos políticos. En general ha sido recurrente el señalamiento de que tienen derecho a manifestarse, lo cual es obvio que tienen derecho a manifestarse. Está fuera. Menos mal que se reconoce, porque así es, ¿sí? Y además porque tenemos una legislación, etcétera, que así lo señala. Porque yo creo que el tema con la sociedad civil va por otro lado, que incluye algo que mencionaba ahora Ixchel muy atinadamente, que es este tema de los recursos. Y a mí me parece como importante que lo señalemos porque, a ver, nosotros tenemos una sociedad donde nos hemos acostumbrado muchísimo a que el Estado da apoyos o ayudas a las personas. Lo venía haciendo hasta el gobierno anterior. Lo ha venido haciendo 70 años o no sé cuántos, ¿no? Sí. Y esa relación que nos hemos acostumbrado a tener, nos hemos en conjunto, la ciudadanía con respecto al Estado, ha costado como mucho irla constituyendo como que el Estado es un garante de derechos, no de apoyos. Entonces, el recurso económico o la estancia infantil o el refugio para mujeres o el programa de no sé cuánto, son programas para garantizar derechos, no para apoyar a las personas o no para ayudar a las personas. Eso nos ha costado mucho y yo creo que estamos todavía lejitos de que como ciudadanía también lo comprendamos. Pero cuando el Estado o el gobierno dice, lo que te voy a hacer es darte dinero para que tú vayas y compres ese derecho, es decir, para que tú vayas y si tú tienes un niño, necesitas una estancia infantil, vas y pagas la estancia y el Estado lo que te hace es dar dinero, estamos rompiendo una parte de ese Estado que garantiza derechos y de un Estado como más promotor del bienestar. Entonces parece que es muy curioso cómo un gobierno que, digamos que se señala a sí mismo de izquierda, nos está llevando al mercado, o sea, nos está dando dinero para que vayamos y compremos los derechos en el mercado, en vez de tener una política, por ejemplo, de cuidados más integral, que incluye que algunos de esos cuidados los puedas garantizar a través de servicios que brinda el Estado o a través de servicios privados. Pero en esta transferencia directa estás rompiendo ese pacto como más de derechos. Y en algunos casos es absurda. Por ejemplo, en el tema de refugios de mujeres que viven violencia es totalmente absurdo. Porque las mujeres que viven violencia no necesitan dinero para irse a meter a un refugio o a un hotel. O sea, lo que requiere es seguridad, protección que no se compra, ¿no? Entonces, ahí hay una falta de entendimiento de la problemática y eso es parte, insisto, de lo que hemos aportado las organizaciones de la sociedad civil. A ver, falta de entendimiento de esa problemática. ¿Cómo lo ves, Ixchel? ¿Eso ha cambiado, ha mejorado, sigue igual en estos 5 meses? Yo creo que sigue igual, o sea, la verdad es que nada más, por ejemplo, el caso específico de las estancias infantiles o de los refugios para mujeres, la situación empezó a cambiar cuando las propias mujeres, cuando las propias víctimas empezaron a reaccionar, cuando las mamás que ya no tenían dónde llevar a sus hijos empezaron a ir todos los días en las mañaneras a decirle, oiga, señor, ¿qué voy a hacer yo con mi trabajo? O sea, con la protesta. Justo. Con la manifestación, con el reclamo. Justo creo que en principio es muy fácil esperar, ¿no?, que el Estado solucione las cosas. Pero la verdad es que esto no ha funcionado ni aquí ni en ningún país. O sea, si nosotros no empezamos a entrarle el quite y no empezamos a exigir estos derechos, no empezamos a exigir que se les regrese a estas organizaciones que están trabajando, que además transparentan recursos, que cumplen con un montón de requisitos, que hacen una chamba increíble que el Estado nunca lo va a poder hacer, si no empezamos a exigirle al Estado y subirle el costo político de que tomar estas decisiones está mal, ellos lo van a seguir haciendo. A ver, pero por un lado tienes ese ejemplo, pero también tienes el desplegado, entre ellos ustedes, con muchas otras organizaciones, contra la Guardia Nacional, que creo que el efecto que tuvo fue de -3 o 0, no sé. Nos vamos a meter ese tema. Ixchel, ¿estás seguro? Digo, fue una experiencia. Pues Cuéntame tú, Pablo, ahí. Digo, encontraste con las estancias. No, bueno, la Guardia Nacional, como está, y como la implementó, es un retroceso completo, ¿no? En un país democrático
debería de haber la contención de los militares en el cuartel y la contención de la seguridad pública por parte de las policías. Vaya, pero ahí el punto es, a la sociedad civil no tuvo incidencia. No, tuvimos mucha incidencia en el gobierno anterior deteniendo una ley. Y en empezamos a hablar con ellos y nos dijeron que no iba a haber Guardia Nacional. Y después salieron con que sí iba a haber Guardia Nacional, pero iba a ser civil, y luego salieron que era militar. Y entonces sí tuvimos incidencia en tratar de aminorar el daño que se iba a hacer. Y después de que salió publicada y aceptada por todos los senadores, él se echó para atrás y la volvió militar, que es lo que está haciendo. En efecto, es una guardia militar, lo cual es un retroceso tremendo para este Por país. lo menos son 12 años de ejemplo, o sea, vamos a continuar con los 12 años de la estrategia militar de seguridad. Regreso contando de la sociedad civil, ¿cómo se posiciona frente al gobierno de López Obrador? Me quedé contigo. Sí. Edith Olivares, de Amnistía Internacional. ¿Sí ves un cambio de discurso? ¿Crees que eso se vaya a producir? Porque hemos visto, digamos, iniciativas en las que ha sido receptivo el gobierno y otras en que en absoluto. Yo creo que sí se va a producir, porque la sociedad civil no puede desaparecer por decreto, ni por plumazo, ni por insultos. Lo que sí creo es que sí requerimos, digamos, como reconstituirnos, repensar como nuestras estrategias para con el Estado, para con el gobierno y para con los otros grupos. Replantear estrategias de las propias organizaciones. Sí, lo que creo es que es interesante tener como otro tipo de gobierno y que eso implica como aceitarse. Una cosa que yo quiero llamar la atención y que nos parece importante, porque lo hemos visto en otros países del continente, es que cuando los estados, los gobiernos cooptan el discurso de derechos humanos y se asumen ellos mismos como los garantes únicos de los derechos humanos, nos dejan a las organizaciones sin discurso y sin posibilidad de moverse. Te desnudan un poco. Claro, porque cuando el Estado dice soy yo solo, yo solo voy a garantizarte todos los derechos humanos, entonces las organizaciones tenemos más dificultad para reaccionar. Este es un país muy grande, muy complejo, muy diverso, y es prácticamente imposible que el Estado pueda garantizar todos los derechos, sobre todo de la noche a la mañana. Pero eso es muy interesante. Voy contigo, Michelle. Replantear las propias estrategias de la sociedad civil. Ustedes están en una situación bastante delicada. Por un lado, sí, en efecto, Diego Luna, que encabeza esta organización, fue uno de los defensores y los promotores de la candidatura de López Obrador, al mismo tiempo pues que hoy no tienen empacho en señalar pues que hay cosas que les sorprenden todos los días. ¿Cómo es ese replanteamiento de estrategias? Pues ¿ustedes se lo están replanteando? Pues yo más bien creo que, somos ciudadanos, ¿no? O sea, el momento en el que votas no se acaba. Y justo el votar por una persona, yo lo hice por Andrés Manuel y lo he hecho otras 3 veces por Andrés Manuel. O sea, esta es la 4ª vez que yo voto por Andrés Manuel. Ha sido constante. Ha sido constante. Constante y consistente, por decirlo claro. Y eso me da todavía más derecho y tengo más responsabilidad de señalar lo que creo que va contrario a lo que en este caso, en el caso de los derechos humanos, va en contra de los derechos humanos, de los derechos de los mexicanos. ¿Por qué? Porque yo lo puse ahí. Yo ayudé a que él estuviera ahí. Entonces, esta narrativa de que nos tenemos que callar y esperar a que la varita o como Thanos truene los dedos y todo suceda. Ya fuiste a ver a Avengers, por supuesto, por supuesto. La verdad es que no funciona. O sea, no es así, al contrario. Como siempre vamos a hacer contrapeso, porque al Estado no le gusta que estemos ahí, porque siempre va a haber temas en los que vamos a chocar. Nosotros, por lo menos desde la sociedad civil organizada, no nos paga, en nuestro caso específicamente, el gobierno mexicano, y no tenemos por qué rendirle pleitesía sea quien esté ahí. Cuando las cosas están mal, se señalan, como se señalaron con Peña Nieto, como se señalaron con Calderón, como se señalaron con Fox, porque hay gente que tiene trabajando en esto, pero decenas de años, ¿no? Yo no te voy a decir desde cuándo las estoy señalando. Pero... Pablo, ¿cuál es el replanteamiento de estrategias? ¿Ustedes también lo sienten? ¿Que tienen que cambiar sus estrategias frente al nuevo gobierno? Completamente. ¿En qué sentido? Pues mira, debemos de unirnos más, la sociedad organizada y la no organizada, en exigir al gobierno que nos dé los derechos humanos
por definición son en contra del o sea, Estado. Lo que me estás diciendo, organizaciones de la sociedad civil organizada que sean, como tú decías, bueno, es que los derechos humanos son de seguridad, izquierda, de el derecho a la vida, temas, o sea, de los... Pero también me estarías hablando, por ejemplo, cuando dices sociedad civil organizada y no organizada, estarías hablando de los llamados chalecos blancos de la marcha del domingo. De todos tienen que salir, todos nos debemos de unir a exigirle a todos los gobiernos, y no nomás al federal, a todos los gobiernos estatales y municipales, que nos den lo que nos tienen que dar, que es, empezando por seguridad, respeto a todos los derechos, no importa quién sea, ni que si votaste o no por él. Exacto. Tú debes de salir a exigir, y por lo tanto sí nos debemos de unir más en salir a exigir esos derechos. O sea, la fórmula es unidad. ¿Compartes? Ese es el tema, yo creo va que por la ahí. fórmula es no dejar de poner, no dejas de señalar, como dice Michelle, cuando tú tienes, si tú no estás de acuerdo con lo bueno, tienes total libertad de señalarlo, organizado o desorganizadamente, porque también desorganizadamente a veces está con chiste hacerlo, pero lo que sí creo es que las organizaciones sí tenemos que replantear estrategias de manera que podamos hacer como, digamos, un contrapeso más efectivo y no permitir, digamos que este como discurso totalizador de este lado están los buenos y de este lado estamos los malos, nos lleve a nosotros también, porque es interesante cómo en ciertos temas hemos venido como ganando batallas, digamos, de poquitos, ¿no? Diferentes sectores de la sociedad civil, y creo que ese es el camino que siempre ha sido, digamos, no es un camino como tan novedoso, porque siempre, como dice Ciel, siempre ha sido este tema que al Estado obviamente no le gusta, a nadie le gusta que le estén diciendo, estás haciendo todo esto mal y eres débil en esto. Ya me voy, recta final. Ustedes, replanteamiento de estrategias, además de unidad, activismo en universidades. Eso es lo que viene. Sí, activismo en universidades y con otro tipo de audiencias, ¿no? Pero además buscar entre las organizaciones de la sociedad civil llamados a la acción, pero muy específicos, porque así busquemos a los 40,000 desaparecidos o que nos resuelvan el problema de los desaparecidos, para la gente suele ser como muy abstracto. Entonces vayamos a la marcha de este viernes 10 de mayo en los 20 estados en donde van a estar las madres marchando, buscando